Bienvenidos a una nueva cápsula. Hoy vamos a ver la síntesis de cloruro de cloropentamino cobalto 3, tal como se muestra ahí en la fórmula. Vamos a chequear los materiales y reactivos que necesitamos. Vamos a ver cómo se hace el protocolo de laboratorio, qué reacciones involucra. Y finalmente vamos a ver cómo podríamos calcular el rendimiento de reacción. Para comenzar, entonces vamos a ver los materiales clave y la fórmula. Partamos por la fórmula. Dice cloruro de cloropentamino cobalto 3. Tenemos el cloruro afuera del paréntesis de este corchete. Adentro tenemos el cloro, que sería uno de los ligandos. Después tenemos el amino, que se refiere al NH3. Pentamino, porque se repite 5 veces. Y el cobalto con un número de oxidación de 3. Esa sería la fórmula. Dentro de los materiales claves, más bien los reactivos, tenemos el cloruro de cobalto hexahidratado, el amoníaco, el cloruro de amonio, el agua oxigenado peróxido de hidrógeno, el ácido clorhídrico y el etanol. En un procedimiento resumido, podemos empezar la síntesis preparando una suspensión de cloruro de amonio con el NH3. Entonces vamos a tener uno que va a estar en estado sólido, el cloruro de amonio, que lo vamos a disolver en el NH3. Y esto, mediante agitación, deberíamos tratar de disolver todo este material particulado hasta que tengamos una disolución que ya se va a ver así netamente transparente, cristalina. Luego vamos a agregar el cloruro de cobalto hexahidratado bajo agitación, que en este caso el cloruro de cobalto sí tiene un color muy particular, que es una sal que es como de un color más o menos violeta o más bien como rojizo, tiene ahí un color bien particular. Después vamos a añadir peróxido de hidrógeno gota a gota para la oxidación de cobalto 2 más a cobalto 3 más. Añadir en este caso el ácido clorhídrico y se calienta en este caso a baño María entre 55 y 65 grados Celsius. Una vez que se hace todo ese protocolo, ya se debería empezar a ver un material particulado fino de color púrpura que después podríamos en este caso enfriar, filtrar y lavar con agua y etanol frío hasta que poder secarlos al vacío y después por la estufa. ¿Qué ocurre con los reactivos? Tenemos en este caso el cloruro de cobalto hexahidratado, una sal de cobalto hidratada, que es fuente de los iones de cobalto 2 más, que es para poder en este caso tener el centro de nuestro compuesto de coordinación. El cloruro de amonio ayuda a mantener el medio ácido y aporta en este caso los iones cloruro. Recuerden que necesitamos el cloruro para la fórmula. El NH3, que es el amoníaco, actúa como un ligando, formando enlaces con el ion cobalto. Ahí está el pentamino que necesitamos. El peróxido de hidrógeno es un agente oxidante que convierte el cobalto 2 en cobalto 3. Por eso aquí nosotros vemos que cuando agregamos eso ocurre una reacción de oxidación y se observa un burbujeo. La transformación química entonces va a ocurrir con que el ion cobalto 2 más se oxida a cobalto 3 más por acción del peróxido y el cobalto 3 más forma un complejo con 5 moléculas de amoníaco y un ion cloruro que lo dan los otros componentes que se le adicionaron o se le adicionan cuando ustedes lo quieran sintetizar. Este complejo se estabiliza con dos iones cloruro externos formando el compuesto coordinado. ¿Qué es lo que uno puede ver en el laboratorio? Al principio, una disolución transparente de cloruro de amonio en el amoníaco, luego, en este caso, el cloruro de cobalto, de ese color más o menos rosa que tiene la sal. Cuando uno le empieza a agregar la sal al cloruro de amonio con el amoníaco, se ve como una disolución de color marrón. Luego, ya cuando se agregan los siguientes agentes oxidantes, esa coloración marrón se vuelve de una coloración bien oscura, intensa y empieza a burbujear. Eso es lo que se ve en el laboratorio. Finalmente, cuando nosotros ya le hemos agregado el peróxido de hidrógeno y el ácido clorhídrico, se nos forma un material particulado que se puede poner en el fondo se dispone en el fondo del vaso y que ese va a ser el compuesto de coordinación que nosotros hemos sintetizado. Finalmente, después se puede filtrar, en este caso filtrar al vacío, para que nos quede el material particulado para luego secarlo y poder pesarlo y calcular el rendimiento.
Y una vez que tenemos ya el compuesto de coordinación, lo que vamos a hacer es hacer los cálculos. Primero, lo que tenemos que observar es que tenemos la reacción. Tenemos el cloruro de cobalto hexahidratado, tenemos que agregarle el cloruro de amonio, el amoníaco y el peróxido de hidrógeno para formar nuestro compuesto de coordinación, y además lo que se forma es agua. Eso es lo que se ve en disolución. Si nosotros queremos hacer los cálculos del porcentaje de rendimiento, lo que vamos a tener que chequear primero son las masas que vamos a utilizar. Si utilizamos en este caso una masa de 2,5 gramos en el laboratorio de cloruro de cobalto, podemos pasar esa masa o la masa que se les haya indicado en el laboratorio que tienen que pesar del cloruro de cobalto hexahidratado y pasarlo a moles, porque recuerden que las relaciones son estequiométricas. Cuando nosotros tenemos una reacción, tenemos que hablar de la estequiometría y de los moles. Entonces esos 2,5 gramos, ayudados de la masa molar, en este caso de nuestro cloruro de cobalto hexahidratado, que tiene un valor de 237,93 gramos por mol, podemos calcular en este caso el número de moles de reactivo, o sea, el número de moles de sal con la cual nosotros partimos haciendo este ejercicio. Si se fijan, las masas molares tienen que considerar la formación de la molécula con el agua. En este caso el compuesto es hexahidratado, o sea, quiere decir que tiene una masa atómica de un cobalto, 2 cloruro y 6 moléculas de agua, o sea, tendríamos 12 hidrógenos y en este caso 6 oxígenos. Cuando llegamos a esa masa molar y podemos calcular los moles del reactivo, tenemos que identificar que la relación estequiométrica está 1:1. Eso quiere decir que cuando hay 2 moles de cloruro de cobalto hexahidratado, se forman 2 moles de complejo. Ese es el balance en este caso de esta ecuación. Como está 2:2, eso significa que simplificado es 1:1. Por cada uno o por cada dos que se tengan de reactivo, se va a formar uno de producto o dos de producto. Entonces la relación molar es 1:1. ¿Qué nos lleva a pensar eso? Que si tenemos en la cantidad de moles del reactivo, que son 0,01051 mol, los moles de producto de nuestro compuesto de coordinación deberían ser los mismos, 0,01051 mol. Si nosotros tenemos en este caso la cantidad de moles, ahora podríamos calcular la masa teórica que deberíamos obtener en el laboratorio. Todo esto es un cálculo teórico porque estamos partiendo de los gramos que nosotros masamos en la balanza y estamos haciendo la relación estequiométrica para ver cuántos gramos deberíamos obtener en el laboratorio si es que tuviéramos un 100% de rendimiento. Si ya pasamos de la relación molar 1:1, ahora podemos hablar en función del compuesto de coordinación. Si nos vamos al compuesto de coordinación, podemos sumar todas sus masas atómicas y llegar a la masa molar de 267,45 gramos mol. Si los moles que tenemos de producto que deberían formarse lo multiplicamos por la masa molar, nos van a quedar los gramos de producto que deberíamos obtener si obtuviéramos un 100% de rendimiento. ¿Cómo calculamos el porcentaje de rendimiento del laboratorio, de la reacción que yo voy a llevar en el laboratorio? Tengo la masa experimental dividido en la masa teórica por 100. La masa experimental es cuando nosotros vamos a la balanza y en este caso basamos cuánto nos dio el producto de la síntesis. Por supuesto le tenemos que restar el papel filtro, el vidrio reloj o con lo que nosotros en este caso estuviéramos trabajando. Solo la masa. Si ustedes ven ahí que en la balanza está el papel filtro y la masa del producto, deberíamos restarle la masa del papel filtro inicial. Entonces, aquí imaginémonos que nos da 2,1 de masa experimental. Si yo tengo 2,1 gramos de masa experimental cuando yo masé el papel filtro más el compuesto, le resto la masa al papel filtro y me da 2,1, lo tengo que poner en la masa experimental, lo divido en 2,81 que es la masa teórica, lo multiplico por 100 y ahí puedo calcular el porcentaje de rendimiento. ¿Por qué? Porque yo tendría que pensar que tendría que haber llegado, si es que fuera un 100% de rendimiento, a 2,81 gramos, pero yo aquí llegué solo a 2,1.
Entonces, como llegué a 2,1, eso significa que llegué a un 74,7% de rendimiento. Si nosotros queremos chequear estos datos en una tabla, podríamos siempre tener la reacción, que es lo más importante, las relaciones molares o estequiométricas, en este caso que va 1 es a 1, por cada uno que yo ingrese de reactivo va a salir uno de producto. Si yo tengo los gramos iniciales que son 2,5, los gramos finales teóricos son 2,81. Y uno diría, ¿por qué si la relación estequiométrica es 1 es a 1, ¿por qué si yo tengo 2,5 se deberían formar 2,81? Porque la relación molar es 1 es a 1, pero las masas molares no son iguales, son distintas. La masa molar del reactivo es 237,93 y la masa del compuesto de coordinación es 267,45 gramos mol. Esas son las masas molares. Entonces, al tener masas molares distintas, como uno lo dividimos por una masa molar y cuando lo pasamos a producto lo multiplicamos por una masa molar distinta, por eso ocurre esa diferencia de el 2,5 versus el 2,81. Dentro de los gramos finales experimentales, eso depende de cada uno de los valores que les haya dado. Ese es el valor que te da en el laboratorio cuando uno va a la balanza y masa finalmente el compuesto de coordinación. Y el porcentaje de rendimiento es, en este caso, el cálculo que nosotros deberíamos hacer de la masa experimental frente a la masa teórica.